corta con la que nos pueda compartir lo que le quedó, lo que aprendió, lo que le gustó de la clase pasada que fue hace como un mes. Entonces haga esa tarea. Le doy 2 minutos para que piense una corta frase, puede ser una palabra incluso, en la que usted nos muestre, nos hable de lo que le quedó, lo que le gustó, lo que el Señor le habló en la clase anterior. Ayudar a de pronto ocupar las sillas de más atrás y dejar un poquito más de sillas disponibles para los que van a llegar a Buenos días. Leoncito Silva, ¿nos puede dirigir una oración, por favor, por este día, este curso y este grupo? Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Bendice, Señor, cada una de las personas que están aquí, Señor, por los que vienen, Señor, para que ustedes también, Señor, para que vengan rápido, Señor. Bendice a Juan Carlos, Señor, dale dirección, Señor, en nuestro que quieras, Señor. Bendice cada una de nuestras vidas, mi Dios. Te damos gracias, Señor, te honramos toda la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, orado. Amén. Ok, señores, los llamo a lista y me dicen la frase en la que quedamos. Adi Cuastusa. Ser fieles en lo poco. Ser fieles en lo poco. Muy bien. Andrés Cuastusa. Brandon Delgado. Ok. Claudia de Ospina. Sí, creo que sí. Sí, le bajé la resolución a 720 para que no quede tan pesado. Y como dice Por menos. La cosa es que queda así en contraluz y pues si no toca ponerla ya, usted verá. Pues la mitad. Pero como vamos a ir no, sí, ya dejémosla por ahí así. igual no va a escribir nada sino que todo está allá. Entonces no sé. Y si llega a escribir se alcanza a ver. Leonardo Dávila. Dios quiere. Ah, bien, gracias. Leslie Pineda. Leslie, embajadora. Lina Rubio. Ser fieles y ser constante. Ok. Pape Santana. Que la obra es grande. Hace falta mucho. Oscar Santana. Le agrada que sonría. ¿Le agrada que qué? Que sonriamos. Explícame eso. Perdón, a Dios le agrada que le hagamos sonreír. Paulo. Felipe Márquez. Así que. Santiago Correa. Sofi Daza. Nuestra. ¿Dios le agrada que
nuestra obra. Nuestra obra para él. Jensi Correa. Bachiller. Oscar Gómez. Está disculpado. Álvaro García. Estoy pidiendo que digan una frase, una palabra de algo que les haya quedado, que les haya hablado el Señor en la clase anterior, que les haya gustado. Atención, escuchemos. Una porque hace parte de la comunión con Dios y la obra lo necesita. ¿Hace parte de qué? De nuestra comunión con Dios. De nuestra comunión con Dios y la obra lo necesita. Muy bien. Sandra Dávila. Permanecer en él. Marcelita Budeno. Chica ahí, mira. El versículo de Deuteronomio que empieza fijo que Sí. lo importante es anular el temor de Dios. Sí, ok. John Silva. Servir. Laura Rubio. No lo logró. Miguel Fierro. Está disculpado. ¿Ya estamos grabando? Sí, señor. Gracias. Olga Prieto. Que es una necesidad de todo creyente servir a Dios. Bien, suegrita. Suegrita Rodríguez. Tener una buena dicción a la hora de servir. ¿Hablamos de eso? Sí. Cata Ramírez. Servir con corazón sincero agrada a Dios. Carlos Rojas. El desafío es eso. Tamara Dávila. Servir para crecer, crecer para servir. Wow. Entonces, ¿qué? ¿Cómo les va? ¿A quién no llamé? Ah, sí, Estefanía Martínez. Tú no viniste. Bienvenida. Diego Arbeláez. Nadie es indispensable. Se la acabó de inventar. Tener un corazón humilde frente a Dios y frente a la gente. Yo no vi la clase Esto pasada. se soñaron en la clase, sí. Toca hacer un resumen. No, yo la leí. Carlos Felipe Quiñones. ¿A quién más no llamé? ¿No viniste? Y ya, ¿qué vas a hacer? Pero vine la vez pasada que no sabía que. Esa es la actitud. ¿Alguien más no llamé? Estefanía, ¿no te llamé? ¿O llegaste? Mira. Me suena lo que digo. Jimena, pero tú estuviste hecho de la clase pasada. ¿Por qué? ¿Alguien más no llamé? Se acaban de llegar. Nuevo Andrés Pastusa, Leslie Pineda. ¿Qué te quedó de la clase pasada? Tener el corazón dispuesto para servir a Dios. Santiago Correa. ¿Qué me quedó? Pues yo creo que como tener el corazón dispuesto a lo que Dios quiere que haga. Ok. Jensi Correa. Yo creo que depender más del Señor. Felicitaciones, bachiller. Muy bien. Con honores, ¿no? La mejor estudiante de todo el colegio. Un aplauso para ella. ¿Alguien más? Listo, bienvenidos a los monitores. Muy
bien, bienvenidos a nuestro curso obrero 2015-2016. Recordemos, estamos en carrera contra el tiempo con el objetivo de terminar este curso a finales de febrero. Es como la idea, que el 1 de marzo ya estemos graduados o estemos habiendo finiquitado todos nuestros compromisos, al menos académicos, de este curso. Estábamos hablando hace 8 días respecto del tema de ser fieles en lo ¿qué? En lo poco, en lo que no es nuestro, en lo ajeno y en lo que y en lo injusto. Fieles en lo poco, que nos permitirá o nos llevará también a ser fieles en lo más, fieles en lo ajeno, ¿sí? Para ser fieles en lo propio, y fieles en lo injusto o en las riquezas injustas para ser fieles en lo verdadero. Muy bien. La fidelidad no es un medio, es un fin en sí mismo, y lo hablaremos más adelante. Pero no debemos ver la fidelidad como la forma a través de la cual yo llego a lo verdadero, a lo mucho o a lo mío. Aunque es una realidad de que el Señor recompensa y responde a la fidelidad del creyente. La fidelidad es fin en sí mismo. Se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel. La fidelidad ya es un logro, ya es una meta en la que debemos caminar. Claro, nos llevará a más, nos llevará a vivir cosas más especiales en el Señor, pero no debe ser como una fidelidad interesada, como yo soy juicioso porque quiero llegar a más. Aunque sea una realidad, el Señor va a bendecir esa fidelidad. La fidelidad tiene que ver con directamente honrar y agradar a nuestro Señor. Tiene que ver con apreciar lo que es de Él. Yo soy fiel. Hablábamos, recuerdan del ejemplo de qué tal si de pronto yo le pido, pídeme a Esteban un ratico, a Esteban no, a Josué. ¿Usted qué hace con mi bebé, con mi hijo? Pues va a ser muy cuidadoso, espero que así sea. Es a mí como tenemos un sentido de pertenencia. Sí. De las cosas que nos va a administrar, ya sea en nuestra vida o las cosas a la congregación que pertenezcamos. La fidelidad tiene que ver con cómo me comporto con lo que me es encomendado, cómo me porto con lo que me es entregado. ¿Sí? Y por eso hablamos de que en sí mismo es parte de mi ofrenda, de mi honrar, de mi agradar y servir al Señor. Ok, habíamos hablado de un programa de diferentes temas. Los temas que vamos a revisar son la iglesia, el servicio, requisitos, la vida y el corazón del Señor. Muy bien, ¿por qué estar en estas? ¿Por qué servir? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué ser obrero del Señor? A ver, es un mandato, Dios lo demanda. Dios ha dicho, yo pido de ti esto, ¿sí? Que me sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Muy bien, ¿qué más? Agrada a Dios. Una necesidad. ¿Es una necesidad de quién? Del creyente. Y de la obra. ¿Algo más sumado a esto? Bueno, es el resumen, es el bosquejo de lo que hablamos la vez pasada. Lo necesito como creyente. Servir a Dios hace parte de mi desarrollo como creyente, como hijo de Dios. La obra necesita obreros. La obra necesita que se levante gente para aportar, para servir. Dios lo demanda, es un mandato. Con esto ya es suficiente. Si no necesito más razones, ya con esto es suficiente. Pero excelente que Dios la agrade, ¿sí? Y hablábamos de sacar una sonrisa a nuestro Dios. Muy bien, ¿qué dice primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 58? 1, 2, 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Eso dónde está? 1 Corintios 15, 58. Muy bien, excelente. Es una tarea nuestra. Yo les había pedido que revisaran qué dice antes, como para que este versículo llegara y comenzara diciendo así que. ¿Qué dice antes? ¿Alguien hizo la tarea? ¿Alguien se acordó? ¿De qué habla? Que habla muchas cosas. Por ejemplo, habla muchas cosas, pero ese capítulo es de qué? A mí me quedó, Pablo le dice, si no creemos en la resurrección, es falso. ¿En cuál resurrección? La resurrección de los muertos.
Ok. Y si no creen que la resurrección de los muertos no creen que por lo tanto es bueno. Ok, yo siento que es un capítulo de esperanza, no es el capítulo donde dice que vamos a ser glorificados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sigue la tarea entonces. Muy bien. ¿Qué es un obrero? Esta es nuestra introducción de este curso. Yo sé que ustedes saben esto, y como sé que saben, quiero que me ayuden primero diciendo que no es un obrero. A ver, los escucho. Al. Un obrero no es alguien desobediente. ¿Sí? ¿Sí? Acá, Diego. No es alguien que nos sirve. No sirve en el sentido de que no estás trabajando, o sea, no trabajas ahora. Ok. No es un elefante. Alguien había dicho, Marcos Luis fue, Dios no quiere que calentemos sillas. Si quisiera eso, escogería elefantes. Porque cogen más sillas, dan más calor. ¿Sí? Nosotros estamos llamados para hacer algo diferente. Muy bien, ¿qué más? No es diligente. Ok. No es un obrero el que no es diligente. ¿Sí? Ok, ¿qué más? No es un esclavo. No es un esclavo. ¿Ok? No es el que no da lo mejor. ¿Ok? No es envidioso. Ok, me están hablando de cómo no es. Pero la pregunta es, ¿qué no es un obrero? Les doy pistas. Un obrero no es el que manda, ok. Un obrero no es la estrella, no es el que se luce. Porque a veces podemos decir, oiga, yo quiero servir al Señor porque, uy, tan chévere que sería estar haciendo esta tarea y que me vieran y que me reconocieran, hacerme famoso en la obra, ¿sí? Tan chévere que sería, digamos, poder tener estas capacidades o este reconocimiento, esta labor. ¿Qué no es un obrero? A ver, pensemos un poquito más. Ok, el que se engrandece por lo que hace, ok. ¿Qué más? Que siente que Dios me necesita. Ok, el que se siente indispensable, ¿sí? El que dice, esto funciona por mí y Dios me necesita a mí en esto. Ok, muy bien. ¿Qué más? La tiene. El que, digamos así, requiere de esa contribución a lo que hace. No. O sea, como el que siempre espera que sea como pago en lo que hace. Ok. El que espera ser recompensado por todo lo que hace, o el que espera como ese salario en todo lo que aporta, ¿sí? ¿Ok? ¿Algo más? 3 más, y sigo. Por estos lados. Ok, el que es independiente, no es un obrero, ¿ok? Me gusta esa. Mafe. ¿Estás tratando de qué? De hacer la frase coherente. Bueno, te esperamos. Un obrero no es sensible a la obra de Dios. ¿Hay algo más? ¿No llegó nada? Muy bien. Ok, ¿por qué tenemos este slide aquí? Básicamente porque es importante aclarar que en esto que nos estamos metiendo tiene que ver con los propósitos, los planes, los principios de la vida cristiana y de Dios para con nosotros. Olvidémonos de que nos estamos metiendo aquí para tener un salario. Si es que yo soy despachado, no sé si han escuchado el chiste de Dante Gebel, la señora que tiene 3 hijos. Pues este bueno para la matemática, va a mandar un dinero. Este es muy bueno argumentando, va a mandar de abogado. Y este otro, pues, no hemos entendido, no es como bueno para muchos, entonces va para el seminario. ¿Sí? No estamos de desparche aquí, no estamos de desparche. No nos metemos porque es que no tengo nada que hacer, entonces quiero hacerlo. No estamos para ser reconocidos, no nos metemos aquí a servir o a ser formados para servir al Señor, para ser vistos de los hombres. Tampoco nos metemos para agradar a los hombres, no nos metemos para que otros digan, bien, buenísimo, chévere, gracias por hacernos más. Pablo dijo en algún momento, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Nos metemos por fines mayores.
para avasallar a la gente, para ser los chachos del paseo, no nos metemos para tener poder o control o ganancia deshonesta, no nos metemos para satisfacer nuestros propios deseos. Aunque podemos ser satisfechos en la carrera de servir al Señor, no nos metemos a servirle para darnos gusto. No se trata de eso, se trata de los planes, los propósitos, la voluntad de nuestro Dios. Dice Lucas, capítulo 10, verso 2, narra algo que el Señor habló a sus discípulos. La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Carlos Rojas, ese es de la mies a la verdad es mucha. Hay mucho trabajo, hay mucho por hacer, mucho por hacer. Se acaba el culto y uno no alcanza a saludar a todas las personas. Si uno dice miércoles, hablé con este, me faltó este y este, quería llegar hasta allá, poder dar un abrazo, no lo logré, hay mucho por hacer y me estoy limitando a un escenario súper reducido, que es la iglesia local libre. Pero ¿qué tal de afuera? ¿Qué tal de las casas que tenemos enfrente? ¿Qué tal de las cuadras que tenemos alrededor? ¿Qué tal de la ciudad en la que el Señor nos puso? Del país, del continente, del mundo entero. Tenemos un poco más de 6.000 millones de habitantes en esta tierra, ¿sí? Y de pronto por estadística puedo decir que por mucho, unos 1.200 han reconocido al Señor o conocen del Señor, ¿sí? 1.200 millones, ¿sí? Bueno, eso es ¿cuánto? Nos deja 4.000 millones de personas por alcanzar. Pero aún el que ha conocido del Señor también hace parte de aquellos que han de recibir por nuestro trabajo, por nuestra obra, por nuestro servicio en el Señor. Muy bien, hay mucho camello y por otro lado dice, y los obreros son poquitos. El Señor Jesús está diciendo, oiga, de verdad tenemos un desbalance, ¿sí? Aquí hay un desequilibrio, hay tanto por hacer, ¿sí? Y es más, está preparado como el terreno, ¿sí? Pero hay poquitos obreros. Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Enlistarnos, meternos, decir, yo les esperaba que me dijera eso. Oiga, hay mucha obra, muy poquitos. Enlístense, venga, métanse. ¿No? ¿Cuál es la instrucción? Pidan a ¿quién? ¿Cómo así el Señor de la mies? De nuevo, Carlos. El Señor de la obra. Que envíe obreros a su mies. Ok, no es de regalados, no es de despachados, no es del que quiere ni del que corre. Eso es una locura, porque algunos queremos, otros corremos, pero dice la Escritura es del que el Señor tiene misericordia. Se necesitan obreros, entonces no es que se enliste, aunque se debe disponerse, que es diferente. Más bien pidamos al Señor que envíe obreros a su mies. Y claro, en esa petición debemos decir, Señor, aquí estoy disponible. ¿Me quieres? En varias ocasiones el Señor Jesús tuvo que cambiar los planes de la gente que se le acercaba. Había gente que quería quedarse tranquila y le decía, no, venga. No, pero yo tengo que hacer, venga hermano, deje que eso vaya. En otras ocasiones sucedía lo contrario, la gente quería seguir y decía, no, quédese, haga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la mies. Habemos en el servicio del Señor algunos que somos llamados, otros que somos colados. Y aquí realmente lo que nos debe interesar es qué está esperando, qué está ordenando, qué está alineando el Señor. ¿Por qué hablo de este pasaje? Porque en este pasaje veo claves que nos llevan a definir de una forma muy interesante lo que es un obrero. Lo primero que saco de este pasaje es un obrero es el que trabaja en la obra de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque dice que la mies es del Señor. Orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, el obrero es el que trabaja en la obra de Dios. ¿Okay? Y dejémoslo de ese nivel.
Hasta ahí por ahora. Ok. Segundo, también dice, orar al Señor de la mies que envíe obreros. Ese que es enviado por Dios. El que es enviado por Dios. Podemos decir yo me apunto, pero debemos esperar a que el Señor diga, ok, es la hora, es tu turno, quiero que hagas esto, quiero enviarte a tal sitio. Muy bien, el Señor tiene un combo de obreros que Él ha llamado. ¿Será que hay colados también? Sí. Hay una palabra que habla de que el reino de los cielos es como un gran árbol, de que llegan las aves y se posan en él. Y hay quienes explican que eso está hablando de que en el reino de Dios hay colada. Es más, hay una palabra que dice que también como que hay una cizaña metida en el reino, ¿sí? Y que el Señor no quita la cizaña porque de pronto con quitar la cizaña va y arranca a otros que sí son, ¿sí? ¿Qué significa eso? Incluso hay gente colada, tan metida, que creyentes verdaderos dependen de ellos. Que si el Señor los quita, de pronto hay creyentes verdaderos que salen afectados por esa limpieza. Hay unos que son enviados, que somos enviados, esperamos, y otros que son ordenados. Para trabajar en la obra del Señor, para servir en la obra del Señor, debemos evaluar tres como requisitos, hacemos tres preguntas. La primera pregunta es, hace parte, digamos, de las cosas que debo revisar para ser parte de un equipo de trabajo, de un ministerio, de una congregación, de una visión, de una misión, de un encargo, de una campaña, como lo quieras llamar. La primera pregunta es, ¿puedo? ¿Tengo la capacidad? El poder tiene que ver con tener habilidad o capacidad para responder con una tarea, ¿sí? ¿Puedo hacerlo? Y vamos a hablar un poquito más de esa pregunta. La segunda es, a veces ponemos gente a trabajar que no quiere trabajar. Oye, tú, ayúdame con esto. No sabemos si quiere. Vale la pena de pronto, casi siempre, hacer anuncios. ¿Quién quiere trabajar en esto? Ok, solo le das acá. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿puede? ¿Sí? ¿Puede? No, es que el trabajo debemos hacerlo en alemán. ¿Hablas alemán? No. ¿Hablas alemán? No, ¿hablas alemán? Ok. ¿Quieren? Pero no hay una capacidad que respalde la tarea que debe hacerse. ¿Ok? Pregúntate, ¿dónde estoy trabajando? ¿Dónde quiero trabajar? ¿Dónde quiero aportar? ¿Dónde quiero servir? ¿Quiero estar ahí? ¿Realmente quiero? ¿Realmente hay un deseo genuino en mi vida? Pero la siguiente pregunta también debe ser, ¿puedo? ¿Tengo la habilidad, la capacidad? ¿Me he formado, capacitado, desarrollado para cumplir esa tarea? Howard Hendricks es uno de los críticos de cómo somos a veces de ligeros para poner a la gente a enseñar en la escuela infantil. Dice, para que una señora o una persona o un señor enseñe en un kinder, enseñe preescolar, se le piden títulos, se le piden experiencias, se le pide una cantidad de cosas. Pero para que enseñe a los niños de la palabra de Dios, a veces uno solo pide que tenga la disponibilidad. Y eso de pronto habla de que somos a veces inconscientes de la capacidad, la formación, el desarrollo que debemos tener para hacer las cosas para el Señor. El Señor habla de excelencia, la Biblia habla de hacer las cosas bien, habla de hacer todo con todo el corazón, pero no solo eso, ¿sí? Sino de hacerlo bien. Dios permite esos colados y los puede orientar para lograr ese objetivo. Dios usa los colados. Dios usa los colados. Dios usa todo lo que quiera usar, pero hay clases de usos, lo vamos a hablar más adelante en la misma clase. ¿Cómo es el mismo colado? Por sus frutos los conoceréis, fue lo que el Señor dijo. Se puede probar a los espíritus. Se puede reflejar en la actitud que tiene en lo que está haciendo. Sí. Ahí, digamos, es importante nuestra perspectiva de probar los espíritus, de, digamos, estar evaluando todo, examinarlo todo. La guía del Señor en la iglesia misma, en la revelación de los dones, ¿sí? Y la evaluación de los frutos. Entender cuáles son los frutos que se deben ver en una persona, en un siervo, en un ministerio, ¿sí? Porque frutos no es tamaño, frutos no es crecimiento, frutos no es fama, frutos, ¿sí? Hay cosas que podrían parecer exitosas, pero no están dando el fruto correcto o el fruto de Dios. ¿Ok? Muy bien, pero una más importante y que borra las demás es la pregunta de, ¿debe estar ahí? Porque yo puedo querer y puedo poder,
pero de pronto no debo estar ahí. ¿Sí? Dime. Yo creo que, no sé, él quiere, creo que no importa. Porque No importa para qué. si soy llamado a hacer, no importa si quiero, debo. Ok, no importa para la conclusión de que tengo que estar ahí, pero importa para mi postura frente a la tarea. Pero igual si debo, pues lo voy a hacer como Jonás. No quería, pues prácticamente fue obligado. Y cuando le dijeron no voy a destruir él, pero pues todo lo que hice para esto que no vaya a pasar nada, es también que no importa el querer. No importa el querer en el sentido que no puede ser excusa para no hacer lo que se requiere. Pero sí es parte, ingrediente fundamental en la forma en la que yo hago lo que se requiere. ¿Sí? Claro, yo entiendo el sentido de que, Señor, así a mí no me guste, pues si tú mandas, si tú dices, pues ahí me toca estar. Yo creo Sí. que esa es la actitud que se debe tener frente al mandato que pone Dios. O sea, así uno no quiera, pero Dios lo pone a hacer una cosa, uno debe tener la mejor disposición porque Dios lo estaba mandando así. ¿De acuerdo? Pienso yo que eso no es deber de hacerlo por obligación, porque a esta altura uno ya tiene una madurez. Como decirle a un bebé, no haga eso, el bebé lo hace pero de mala gana. O un niño le dices, no haga esto y lo hace caso pero de mala gana, por obligación. Yo creo que a esta altura el querer debe nacer, no debe ser obligado. Pero estoy de acuerdo, aún si no nace, si ya el deber está confirmado, ahí toca hacerle mientras se van alineando las cosas, pero toca responder. ¿Por qué digo que el deber borra las anteriores? Porque en esta ya hay una confirmación de la necesidad de estar trabajando, de estar sirviendo. Si yo debo, el Señor puede encargarse del querer y del hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que pasa? No siempre tenemos claro el deber. Es de pronto el que es más complicado de confirmar. Pero me interesa hablar de esto porque tú puedes querer, puedes sentir que puedes, pero aún así no necesariamente debas estar. Si es el negativo no tengo problema. Tú puedes no poder, puedes no querer, pero aún así tienes que preguntar: Señor, ¿dónde me quieres? ¿Qué quieres hacer tú? Por ejemplo, yo podría, digamos, pensemos en una congregación que en algún momento estuvimos apoyando como iglesia, la congregación de la calle 80, en el tema de la alabanza. En algún tiempo estábamos yendo con alguna regularidad, tocando sus cultos, digamos, apoyando sus ensayos, etcétera, etcétera. Alguno de nosotros, o yo personalmente podría decir, oiga, yo podría servir en esta congregación en el ministerio de la alabanza, ¿sí? Incluso yo podría decir, me gustaría hacerlo. Pero con solo decir puedo y quiero, no tengo el diagnóstico completo. Tengo que decir, Señor, debo hacerlo. Y mi respuesta en ese caso fue, la respuesta del Señor fue, no, no debes. Aunque de pronto puedas y aunque de pronto quieras hacerlo, no debes. Como en alguna ocasión el Espíritu impidió a Pablo entrar a predicar el Evangelio a una ciudad. ¿Pablo podía hacerlo? ¿Quería hacerlo? Pues estaba dándole. Y el Espíritu le dijo, aquí no. ¿Por qué? No era debido. Pregúntate esto. Insistiendo, si esta respuesta ya es contundente y es clara, te toca alinearlo y el Señor se encargará. Normalmente el poder, el querer, depende mucho de uno mismo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el deber ya puede ser o de uno o un mandato de Dios. Pero normalmente uno se puede en el no querer y el no poder, o más bien en el no querer por mi orgullo o por mi estado en que esté yo. Así Dios está mandando algo y de pronto no lo hago o me demoro en hacerlo o definitivamente no lo escucho. Okay, depende el diagnóstico, pero en últimas todo depende de Dios. Él pone el querer, Él pone el hacer y Él es el Señor de la mies. Él es el que dice, vas para acá. Y podemos decir, Señor, soy muy chiquito como Jeremías, o Señor, soy tartamudo como Moisés, o sí, podemos decir, soy indigno como Pablo, ¿sí? Y Él dice, ¿sí? Yo soy el Señor y puedo santificarte, puedo capacitarte, puedo llevarte, puedo darte
el fuego, las ganas, la carga por hacer esta tarea. Ok. Capacidad, deseo y permiso de Dios. Todos en el Señor son cosas que debemos evaluar en dónde estamos metidos. ¿Cómo podemos crecer en capacidad? ¿Cómo podemos crecer en deseo? ¿Cómo podemos confirmar que el Señor nos quiere trabajando en una obra? Es metiéndonos con Él. Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Alguien sabe en qué contexto está este pasaje? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Alguien le suena? ¿Por dónde está? ¿Cómo? Está hablando con los discípulos, pero ¿qué acaba de suceder? La esposa de Zebedeo, ¿sí?, se acaba de acercar a decirle: Señor, cuando vengas, te pido que mis hijos estén al lado tuyo. ¿Sí? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Como que estaba abogando por una posición de gobierno, obviamente desde la perspectiva israelita o judía en ese momento, esperando que el Mesías estableciera un reino terrenal y como que tumbara el régimen romano y pues pusiera su trono en esta tierra de manera física, y pues cuando estuviera el trono de Jesús afirmado, ¿sí?, que no era la época, ¿sí?, porque Jesús dijo: esta copa no la beberé, ¿sí?, no es tiempo de ser Mesías, será después, cuando vuelva a pisar y venga ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Esta señora estaba diciendo: Señor, si estoy aquí, digamos, como abogando por mis hijos para que ellos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué estaba pensando en ella? Estaba pensando en favorecer a su familia, permitiéndoles o tratando de conseguirles posición. ¿Sí? Un palacazo para tener posición en el reino, para que fueran de los que mandaban, de los que gobernaban, de los que fueran señores de la nación o fueran aquellos que ejercen potestad sobre la nación. Y Jesús se da cuenta, digamos, de cuáles son los pensamientos de ella y le dice a ellos: ustedes están viendo un modelo que no es. Ustedes ven alrededor y ven que los que son los que mandan, los que gobiernan, los reyes, etcétera, etcétera, son como los que se enseñorean de los otros, ¿sí? Son los que tienen la mejor posición, son los que comen de la mejor manera, hacen lo que les parece, ¿sí? Y todos los demás hacen sus deseos realidad. Dice: mas entre vosotros no será así. El reino del Señor, la mies, el trabajo, el gobierno en medio de la iglesia es completamente diferente a cómo funciona en el mundo. Y está cambiando la perspectiva a cada uno de nosotros de cómo funcionan las cosas en su reino. Dice: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el mundo, el que es grande es el que de pronto hace menos y manda más. ¿Saben el chiste de los loritos? El señor que vende loritos, ¿cómo es este lorito? Este lorito vale $1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque este lorito es abogado. Y el lorito al lado, este lorito vale $2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque este lorito es médico. ¡Wow! Increíble. Y termina de preguntar y dice: ¿y este lorito? Este lorito vale $10 millones de pesos. ¿Qué 10 millones de pesos? ¿Y acaso el lorito qué es? No, ese lorito no es nada, pero los otros le dicen jefe. Una vez se me acercó una persona que venía de trabajar con los scouts. Estábamos, digamos, compartiendo con él una época muy bonita del Ministerio de Jóvenes, hace como unos, digamos, 10 años. Y comenzó a decirme: vea, Juan, usted debe comenzar a organizar más este cuento, ¿sí?, para que, digamos, más gente trabaje para usted y usted cada vez haga menos y otros hagan cada vez más. Y a mí se me vino a la cabeza justo este pasaje cuando me estaba dando como ese consejo. Hermano, es que aquí es diferente. Entre nosotros no ha de ser así. Es más fácil ser líder que ser siervo, ¿sí? El líder, pues el que manda, aunque mande mal, ¿sí? Mandar es fácil, ¿sí? Pero servir, ser servidor, suplir necesidades reales, trascendentales,
en la vida de un pueblo, de una congregación. Como Jesús. Claro que Jesús tenía todo el derecho de quedarse sentado allá. Claro que Jesús tenía todo el derecho de acabar con nosotros, ¿sí? De juzgar la tierra, ¿sí? Pero Él, el gran yo soy, el grande, no vino a ser servido, sino a servir. Incluso llegó a la condición de servicio más baja en la pirámide socioeconómica del momento, de lavar los pies de sus discípulos. No había nada más bajito que alguien pudiera hacer. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, decía él, no vino a ser servido, sino a servir. Y esa es una frase que debe quedar sellada en nuestros corazones, que estamos comenzando este proceso de curso de obreros. Mas entre vosotros no será así. A veces a la iglesia se nos olvida, y entonces se habla de el gran siervo, ¿sí? El gran siervo. Entonces uno se imagina la corbata, no sé, vea, hay siervos del Señor que tienen unas escoltas rudísimas. Sí, para usted verse con eso, lo que sea, la cosa es pesada, ¿sí? Una vez me acuerdo, me da risa cuando te acordarme, estábamos en un campamento, en un congreso, etcétera, etcétera, y estamos como en ese momento de repartir los cuadernillos y todo, y llega un señor y comienza a repartir, y después le dice, como que nos dice a todos como que, pues, oiga, tenemos que ser humildes en el servicio. Vea que yo, por ejemplo, soy pastor y me puse a repartir los cuadernillos, sin problema. No, que este mal, pues claro, pues si es pastor, pues le toca. ¿Es que acaso el pastor qué? ¿O si acaso es que el líder qué? ¿Por qué? Porque tenemos la idea de la pleitesía que se rinde en el mundo, de la potestad, del enseñoreamiento que sucede afuera. Y la esposa de Zebedeo tenía eso en la cabeza, decía, mis hijos van a ser unos príncipes, y van a tener servidores, y van a mandar, y van a tener potestad, cuando Jesús estaba llamando siervos. Gente que se remangara, que se agachara, que se ensuciara, que trabajara para bendición de los demás, como Él mismo lo hizo y terminó en la cruz, pagando el precio que nos correspondía a nosotros pagar. Puede decir esto, diga, más entre nosotros no será así. La cosa debe ser loca al revés. Muy bien, seguimos. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Okay. ¿Qué es un obrero? Un obrero es el que sirve. ¿Qué significa el que sirve? Bueno, hay dos formas de ver esta palabra. La primera... Dos preguntas. Listo, dale. La primera, cuando tú hablas de tu poder, es una capacidad o habilidad. Sí. No sé, siempre nos han dicho que Dios capacita, ¿cierto? O sea, Sí. Dios no llama a los capacitados, sino llama... Capacita a los llamados. ¿Sí? Eso, Dios Sí. no capacita a los... No llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Sí, entonces, chévere. cuando tú hablas de capacidad, ¿qué te refieres? Porque digamos que si depende de mí, o sea, Sí. mi capacidad. Pero si yo no tengo capacidad para algo, pero ahí es donde debo estar. Ok. Es la capacidad que debo tener para hacer algo, pero no es mi capacidad para hacerlo. Una cosa es que yo tenga la capacidad, otra cosa es que la capacidad sea mía. Porque la Biblia habla de que somos ministros competentes, ¿sí?, de esta tarea. Se requiere que los que trabajamos en esta obra tengamos la competencia. Competencia es la capacidad. Pero dice en ese pasaje, nuestra competencia no es nuestra. Nuestra competencia viene de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del poder, capacidad, estamos hablando de dos cosas. Como esa competencia para hacer la obra, pero además como esa idoneidad para hacerla. Hay gente que no puede hacer cosas porque no tiene algunos requisitos. Por ejemplo, si no eres creyente, dime. Ahí ya no dependería de mí, sino... No. O sea, definitivamente digamos... Es que no depende de ti. Y entonces esa capacidad... Lo que pasa es cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de evaluar la capacidad, no de lograr la capacidad. Estamos hablando de procurar la capacidad, no de tener la capacidad. Para servir al Señor, la capacidad solo la da el Señor. Una vez hablaba con un señor que venía de trabajar en la música. Era músico chisguero en la ciudad. ¿Sabe qué es chisguero? Que tocan todos lados.
Y me contaba lo que le costó a él hacer alabanza. Decía, eso es muy complejo, eso es una cosa, y pues musicalmente no es nada complejo ni nada del otro mundo, pero él hablaba como, ahí hay una capacidad diferente que se requiere. Él de pronto como músico podía hacer do, fa, la, podía hacer corcheas, semicorcheas, afinales, pero cuando se enfrentó a la tarea de servir en la música en la iglesia, él se encontró con una incapacidad. Porque no es la capacidad que tenemos, es la capacidad que viene de Dios. Pero tiene que estar, tiene que haber. Que sea problema de Dios es otra cosa, ¿sí? Pero no es algo que podemos ignorar nosotros frente a hacer la tarea. ¿Está resuelta tu inquietud? Pues sí, no depende de Dios, pero de pronto... No depende de mí. Perdón, sí. Y punto negativo. Sí, de pronto, digamos, hacerlo por encima como que pensé yo que dependía de mí. O sea, si yo soy buena para predicar, entonces tengo que, bueno, para enseñar, entonces tengo que estar en escuela mental, por ejemplo, pero resulta que no es así, porque se siente como así. ¿Sí? Pero Ya, siempre ha dicho, ya sé cuál es tu siempre he inquietud. sido como que yo siempre fui muy como tímido, no sé, y Dios fue el que lo Tú estás hablando como de las habilidades personales, que si esas determinan dónde debemos trabajar. De eso hablaremos después. Aquí lo que estamos hablando es que para servir al Señor hemos de tener la competencia, las ganas y el deber ser. Que contradiga las teorías. Eso es otro tema. ¿Ok? Lo importante es que tú sí te evalúes. Voy a servir en esto. ¿Cómo está mi corazón frente a Dios? ¿Sí? ¿Estoy ubicado? Debo hacerlo. Ok. La otra era cuando decía ese versículo que el que quiera ser el primero. Sí. De que habla de ser el primero, es el que debe servir. ¿Ahí a qué se refiere ser el primero? Está hablando de la diferencia que hay entre las dos carreras. La carrera que hay en el mundo, donde la gente quiere cada vez escalar más, ser como ascendido, ser de los primeros, ser de los que gobiernan. ¿Para qué? Para tener estatus, ser servido, ¿sí? Tener señoría. Mas entre nosotros no será así. La otra carrera es, en mi reino, dice el Señor, el que ha de ser. Si el que quiera hacerse grande, el que quiera, ese que tiene que ser, tiene que